Hola gente, ¿todo bien? Hace ratito, sí, tempranito en las mañaneras, yo estoy grabando ahora, son cerca de las 2 de la tarde. Bueno, López Obrador dio una información más que buena, ¿no? Algunos, como les digo, le habrá dado un poquito de bronca por no decir mucho, ¿no? Porque realmente, como siempre te digo, algunos festejan y realmente no se entiende 100%, ¿no? Festejan cuando a México le va mal. Sí, digo bien, porque muchos dicen no a México. A López Obrador festejo cuando le va mal. Y no llegan a entender que si a López Obrador le va mal a México. Algunos no entienden, sinceramente, no entiendo en qué se enfocan para pensar de esa manera, ¿no? Porque siempre que le decías mal a tu presidente, le va a ir mal a tu país. Y no estoy hablando de México. En cualquier parte del mundo, en cualquier país pasa lo mismo. Le va mal a tu presidente, le va mal a tu país, pero algunos no lo entienden 100%. Gente, una noticia muy importante, escuchen bien. México recibe 12.117 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Sí, el famoso FMI, yo como argentino, quédate tranquilo que lo conozco perfectamente. Dinero con el que se busca pagar deuda. El Banco de México confirmó la asignación del presupuesto. Este recurso lo podría utilizar el gobierno mexicano para pagar deuda pública. Algo más que importante, y repito, esta noticia López Obrador la dio, ¿no?, esta idea tan grande hace cerca de una semana. Muchos festejaron, muchos se rieron. Vamos a escuchar lo que decía López Obrador hace una semana y luego vamos a opinar de lo que dijeron, ¿no? Porque muchos medios de comunicación y mucha gente deseaba que esto no ocurra, ¿no? Y hoy en día creo que López Obrador cerró la cola a más de uno. No es 100% confirmado, pero hay una grandísima posibilidad que esto suceda. Yo le agradezco mucho al gobernador del Banco de México por tener esa actitud. Creo que es muy bueno para todos y principalmente es muy bueno para la hacienda pública, es muy bueno para el pueblo de México, el que ese dinero se utilice para pagar deuda y que no esté atesorado perdiendo, porque si se tiene ese dinero, pagan por ese dinero muy poco interés, mientras la deuda que tiene el gobierno paga altos intereses. Entonces se va a lograr un ahorro importante en beneficio de nuestro pueblo. Es una actitud completamente distinta y muy acertada del Banco de México. Lo celebro. Y quien está viendo esto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto. Es el primer doctor en economía, creo que de Oxford, el primer doctor de economía, es el actual secretario de Hacienda. Y él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento. Por eso yo lo expuse aquí y hubo un poco de diferencias que son propias. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Esquivel ayer, que cuando hay democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir y no todos podemos pensar de la misma manera. Eso es en las dictaduras, donde hay un pensamiento uniforme, pero en la democracia no. Entonces, qué bien que vamos a poder hacer esta operación si se logra concretar. Aquí vamos a venir a informarlo. Bueno, gente, ahí estaba López Obrador, ¿no? Un presidente realmente muy inteligente. Está intentando sacarse esta deuda, que es palabra mayor, ¿no? Apuesta a futuro y también mira el pasado, ¿no? Quiere arreglar las cosas que tristemente expresidentes dejaron en México, ¿no? Y realmente López Obrador tiene un trabajo grandísimo, ¿no? Esto de sacarse esta deuda de encima es muy importante. Te lo dice un argentino que con el tema del FMI, Argentina sufrió y sufrirá, creo, lamentablemente, ¿no? Y eso que López Obrador una vez levantó el tubo y ayudó muchísimo a Alberto Fernández, ¿no? Porque hoy en día
tendríamos una deuda súper mayor a la que tenemos. Hoy en día, Argentina está en tema económico horriblemente mal, si mirás con un solo ojo. Y eso que López Obrador ayudó, 100% agradecido a López Obrador, porque hoy en día no sé cómo estaríamos. Estamos en un momento muy complicado, el tema económico, es muy complicado el asunto acá en Argentina. Por eso mismo te digo yo, López Obrador, un presidente realmente muy inteligente, que esto de sacarse la duda de encima es palabra mayor. Y encima, época de pandemia, loco, cómo manejó económicamente México, es algo hermoso. De la manera que manejó México el tema económico es grandioso. Algunos te van a decir, loco, pero vos no ves la pobreza en México. Sí, la veo. Pero esa pobreza no se hizo ayer, viene hace años. Y López Obrador poco a poco va a ir mejorando este tema. Por eso mismo te digo yo, López Obrador en 3 años no va a borrar toda la pobreza de un día para el otro. Va a llevar todo un proceso. Es más, siempre te digo lo mismo, en 6 años, olvídate que López Obrador arregle todo lo que hicieron durante 30 años. Olvídate, es imposible. No le pidan a López Obrador, no es como dicen algunos, ¿no? Cuando lo cargan, ¿no? El falso Mesías. López Obrador es de carne y hueso, es un presidente que hace lo imposible. No le pidan milagros. Algunos exageran. Algunos anteriormente no pedían nada. Hoy en día está López Obrador y le piden más de la cuenta. ¿Por qué digo más de la cuenta? Porque piden milagros. Y no es así, gente. Tristemente, López Obrador hace lo imposible, pone mucho esmero. Es un presidente que va a mejorar muchísimo México. Pero seamos realistas, tampoco seamos hipócritas y le pidamos más de la cuenta por bronca. Porque muchas veces, total de tirar mierda, le decimos López Obrador tiene que arreglar todo México durante 3 años. Y no es así. La gente que realmente apoya a López Obrador sabe muy bien que tiene un trabajo muy importante y sabe muy bien que hizo grandísimas cosas. Y la gente que le tiene bronca constantemente lo regaña, le exige, porque total de tirar leña al fuego y pinchar hacen lo imposible. Igualmente lo importante es enfocarse en estas cosas, ¿no? Como te dije, cuando López Obrador dijo saquemos la duda de encima, algunos criticaron y festejaron, ¿no? Que no se podía hacer, supuestamente. Y no se dan cuenta que festejaron algo malo para México. Como siempre te digo yo, algunos festejan cuando le va mal a México y realmente no se entiende. Pero igualmente, vamos a escuchar a López Obrador lo que dijo hoy en las mañaneras, que es una noticia muy importante. Y no para la gente que sigue a López Obrador, para 100% todo el pueblo mexicano. Eso tienen que entender muchos. Y algunos dicen, no, yo no apoyo a López Obrador. Bueno, no apoyes a López Obrador, pero apoyá a México, loco. Cae en esa realidad. Son fondos para que quienes nos están escuchando, viendo, se entiendan. Son fondos que le corresponden al gobierno de México, del Fondo Monetario Internacional. Todos los países miembros van aportando a este fondo y ahora se decidió hacer una distribución, un reparto en el mundo de más de 600,000 millones de dólares. Y a México le corresponden, al gobierno de México, le corresponden 12,500 millones de dólares. Nosotros tenemos que entregar esos fondos al Banco de México. En todos los países, o en casi todos, esos fondos llegan directo a los gobiernos. Aquí, por mecanismos que se han establecido, los fondos los maneja o llegan al Banco de México. Sin embargo, son fondos del gobierno de México. Se está haciendo una gestión, un trámite con las autoridades del Banco de México para que esos fondos los utilice el gobierno para pagar deuda, que todos los fondos se utilicen con ese propósito. ¿Ya se sabe cuánto se ahorraría el gobierno mexicano en ese caso? Todavía no se hacen las cuentas, pero se lograrían ahorros porque esto va a significar una disminución, sobre todo en el pago del servicio de deuda, en el pago de intereses, y ayuda
a la hacienda pública. No se van a utilizar esos recursos para ninguna otra actividad, sino para el pago de deuda, para seguir manteniendo una política de deuda baja con el propósito de que tengamos una hacienda pública sana, fuerte. Esto ya se percibe en todo el mundo, que México tiene finanzas públicas sanas, que como no se veía en décadas, no ha habido devaluación de nuestra moneda, tenemos ingresos suficientes de recaudación por el pago de contribuciones, a pesar de la pandemia, está llegando inversión extranjera, como no sucedía también en muchos años. Este semestre fue histórico en cuanto a ingresos por inversión extranjera. También se está recuperando la economía después de la pandemia. Ya todo el mundo acepta que vamos a crecer este año 6%. Se están recuperando todas las actividades productivas. En fin, vamos bien y por eso esos recursos se van a utilizar para el pago de deuda. Bueno, gente, ahí estaba López Obrador, ¿no? Un presidente que realmente se admira un montón, ¿no? Como les dije yo, manejó perfectamente el tema económico. Recordemos que estuvimos en época de pandemia. Algunos se reían cuando decía López Obrador que va a reactivar la economía poco a poco y este año va a cerrar con 6% a favor, y algunos se siguen riendo, ¿no? Y realmente creo que López Obrador no dice, hace. Hizo grandísimos proyectos, ¿no? Felipe Ángeles, el aeropuerto, el Tren Maya, 6 refinerías olvidadas, las reactivó nuevamente. Compró una en Estados Unidos llamada Deer Park, está haciendo una nueva llamada Dos Bocas. Ayuda a la gente más necesitada, ayuda a adultos mayores, a estudiantes. Está haciendo lo imposible por mejorar el tema de seguridad, que es algo muy complicado. Y así sucesivamente, grandísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo está poniendo mucha responsabilidad, está siendo muy humilde en su trabajo y tranquilamente se podría agrandar, ¿no? Podría ser muy soberbio, porque tiene con qué, ¿no? Tiene muchas cualidades para ser soberbio, pero él muestra su grandeza siendo humilde, ¿no? Es un presidente que realmente tiene un aguante increíble. Muchos medios de comunicación, por intereses de por medio, constantemente lo critican. Es una lástima que muchos no aprovechen el gran presidente que tiene, ¿no? Pero creo que la gran mayoría aprovecha y respeta a López Obrador. Como te digo yo, esto de intentar sacarse la deuda de encima es palabra mayor. Te repito nuevamente, López Obrador ayuda a muchos países, ayudó a Argentina, levantó el tubo en un momento muy complicado. Argentina, con el tema del FMI, estaríamos en el horno hoy en día. Hoy estamos en la puerta, no entramos todavía, ¿no? Estaríamos al espiedo ya hoy en día, ¿no? Seríamos un pollo al espiedo 100%, pero López Obrador levantó el tubo y calmó muchísimas las aguas, ¿no? Acá en Argentina. Económicamente estamos horribles, si me miras con un solo ojo, pero bueno, poco a poco vamos a ir mejorando. Repito nuevamente, López Obrador es un presidente que se enfoca, ayuda a México y ayuda a muchos países. Y eso hay que agradecer 100%. Ojalá que, como te dije yo, mucha gente día a día despierte y vea el gran presidente que tiene. Ojalá que sea así. Pero bueno, algunos directamente por intereses de por medio nunca lo verán y se van a hacer bien los boludos. Lo importante es que el pueblo apoye a López Obrador. Gente, denle like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo grande, gente, que los quiere.